Les comentamos que teníamos otra invitada en vivo en el piso justamente de Galáctica Internacional. Le damos la bienvenida a Valeria Limardo. ¿Cómo estás, Vale? Ya te saludé, pero bueno, lo hacemos por segunda vez ya en el aire. Escritora, novelista, realmente hoy tenemos un día muy particular porque realmente nos ha visitado gente que está relacionado con el mundo de la literatura, de la escritura, contando sus vivencias y sus experiencias. Este es uno de los tantos casos que llegan justamente a plasmarse a través de el papel, justamente en una edición como la que generó, en este caso, Valeria Limardi. La estamos mostrando en ¿cuál? ¿Cámara 1 o cámara 2, Mica? Vamos a la cámara 2. Más allá del mar Caribe. En el Caribe Azul. Hay tantos temitas relacionados con el tema del mundo del Caribe, de la libertad de estar en contacto con la naturaleza. Así que, bueno, qué mejor que aquí, en este caso, Valeria nos pueda comentar un poco su vivencia, su experiencia y cómo va surgiendo, ¿no?, esta posibilidad de editar seguramente este libro maravilloso donde cuenta historias de todo tipo y de toda índole, ¿no? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, es contar un poco más de todo esto que vos decís, de lo que siempre nos imaginamos del Caribe, ¿no? O sea, el Caribe tiene esa magia de vacaciones, de lugar de disfrute, de turismo, de crucero, de playas azules, de mares azules, de arenas blancas. Pero también tiene un más allá, y este más allá, que tiene también que ver con los programas anteriores que hiciste, tiene que ver con una tripulación de 200 nacionalidades conviviendo en un gran una variedad hermano. De razas, un crisol de razas en el mar, ¿no? Totalmente. Transitando por allí arriba de una nave que, ¿viste? Exacto. Recorre diversos lugares. Y además, como en este espacio nosotros recién nos conocemos, suponete que esto fuera un barco, yo vengo a trabajar, somos compañeros. Me toca compartir la cabina con Mica, no nos conocemos y por lo menos nosotros hablamos el mismo idioma, tenemos idiosincrasias parecidas, pero puede ser una compañera de Sudáfrica y ya hoy empezamos a compartir una cabina de 3x3. Y bueno, imagínate si tenemos una disputa y después además convivimos, ¿no? Entonces tiene toda esa riqueza, es la primera vez que se cuenta la historia de tripulación de cruceros. ¿Qué debe pasar? De todo un poco allí, ¿no? Las cosas, las historias, lo que ve uno y lo que deja de ver, porque bueno, ya lo que deja supera todo lo imaginable. Esto Tal que vez, ya ¿no? te estoy diciendo, ¿no? Realmente es una realidad. Claro, compartir una cabina de 3x3, sí. Y bueno, y con todas estas cosas que está pasando, y puede ser... A mí, por ejemplo, para no de las cosas que se entera el personal, ¿no? Desde el capitán hasta, no sé, el marinero, ¿no? Totalmente. A mí, por ejemplo, para no ir a la guerra, porque puede perfectamente un ucraniano y un ruso compartir una cabina, en una oportunidad me tocó compartir con una brasilera antes del Mundial. Y mi jefe, que era fanático del Mundial, pensó que nos íbamos a matar. Claro. Por el Mundial, y no, porque ninguna de las dos era fanática. Hay una rivalidad emocional entre los brasileños y los argentinos que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y me imagino lo que debe ser si es la convivencia entre dos mujeres. La verdad que no fue nada de eso, es una de mis mejores amigas, la conocí ahí en pleno Mundial, teníamos colgadas las dos banderas, no hubo ningún problema. Buena convivencia a pesar de los encuentros deportivos. Para nada, claro. Eso no está contado. Lo que sí está contado, sí. Más allá de alguna manera del mar Caribe, hay historias de vida que van aconteciendo y que van generando también un montón de cuestiones, ¿no? Dentro de ese mundo de la navegación, ¿no? Del turismo, donde hay evidentemente una gran cantidad de gente que va rotando con diversas actividades, ¿no? Esa es otra cosa, porque suponete que yo ahora me hago re amiga de Mica, pero Mica está terminando su contrato y yo recién empiezo, y también, o sea, no solo la nostalgia por tu vida en tierra, sino por tu compañero de trabajo con el que conviviste, que es tu familia por 6 meses, que a lo mejor son 3, según donde cada uno empieza o termina el contrato. Entonces, entre estas cosas emocionales también, sí hay un mundial contado, que es, bueno, entre Steve. Steve es un chico inglés salido de una película de James Bond, alto, ojos celestes, carismático. Y está Noelia, una argentina, y bueno, a los únicos que les importa el mundial son ellos, porque después están los sudafricanos, los canadienses. Que no tienen idea ni les interesa tampoco, ¿no? Están fuera de la órbita de lo que ustedes están maquinando. Siguen otros mundiales. Cricket, ¿vos sabías que había mundial de cricket? No. Bueno,
Yo tampoco claro, ni sabía. Se sorprende. Ni sabía que era el cricket. Para mí era el croquet, que casi matan a la protagonista cuando dice, ese deporte que pasás bolitas debajo de puentes. No, ese es el croquet. Claro, hay un mundial de cricket. Para nosotros mundial es el de fútbol, rugby, y después los Open de tenis y hasta por ahí nomás. O sea que también vas aprendiendo un montón de cosas que acontecen en otras culturas que si no estuvieras ahí ni idea tendrías, ¿no? Totalmente, por eso también es una también es una novela que tiene un público masculino. Ajá. Justamente por lo que aprendes de otras culturas, porque habla también de deportes, porque habla de temas que hablan los hombres. Tiene varios una variedad de cosas, ¿no? Sí. Yo en algún momento estuve en un crucero hace muchos años que recorría, por ejemplo, toda la zona de las Bahamas, del Caribe, Fort Lauderdale. Ahí fue donde me di cuenta realmente que hay como una integración en la gente desconocida que de entrada como que es temerosa, ¿no? Más entre los europeos con los latinoamericanos, como que hay una separación. Muchos, no sé ahora cómo será, pero en aquellos tiempos como que los europeos no querían estar cerca de los latinos, ¿no? Hacían como rancho aparte. Después de 3 o 4 días que estabas conviviendo, por ejemplo en el crucero, ahí empezaban a soltarse. Por ahí venían y te convidaban con una lata de cerveza o te hacían, viste, algún comentario determinado, pero de entrada como que hay mucha frialdad, ¿no? Y más en ese tipo de lugares, en un crucero donde, bueno, como que la gente está a la expectativa de un montón de cosas, ¿no? Vos lo estás contando y viviendo como pasajero que podés elegir otros lugares, pero en la tripulación, que son espacios, es como un gran hermano, debajo o al costado del barco. Ahí tenés que no tenés esa a elección. aprender a convivir, ¿no? No tenés esa elección, exactamente. Claro. Tu compañero puede ser de la India, de Canadá. Puede ser inglés, puede ser brasilera y bueno, y es a convivir de la mejor manera. Sí. ¿Y cómo es esa adaptación? ¿Cómo fue tu experiencia? Porque casi durante 8 años me comentabas que estuviste justamente en esta actividad del turismo dentro de lo que es un crucero. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, por ejemplo, que vos decís, esto no me lo esperaba? O alguna de las tantas, porque deben ser muchas, claro, lo que te iba a ¿no? decir, Claro. te sorprende todo ya desde el principio, ¿no? Llegar a una cabina tan chica, bueno, nosotros con nuestra idiosincrasia, ver a una chica durmiendo con zapatillas adentro, debajo de la frazada, claro. O sea, eso es, y hoy, la verdad, sinceramente me parece una tontería, claro, entonces te pasan ese tipo de cosas. Después hay un tercer idioma, que es el que todos nos tenemos que manejar, que es el inglés. Entonces, tenés un croata, un filipino, una argentina, pero ver todos cómo tenemos... es para entenderle, ¿no? Por la pronunciación, que tampoco es cosa Además, y los distintos niveles de inglés. Sí. No todos vamos con el mismo nivel de inglés, así que totalmente. Y después se vive un cocoliche, ¿no? Claro. Todos sabemos palabras en distintos idiomas, todos sabemos... Que por ahí vos la pronunciás porque no te das cuenta y el otro te dice, ¿qué me está diciendo? No llega a entenderla. Totalmente, pero hay palabras que se van haciendo el idioma del barco, como por ejemplo babalú, que es en togalo, que quiere decir el tontito o el que se hace el tonto para trabajar menos. Piola, claro. Porque le conviene. Ahí viene un babalú. ¿Cómo es? Babalú. Claro. ¿Qué babalú? Acá estamos llenos de babalú, ¿no? Claro, totalmente. ¿Cuántos babalú que tenemos en esta parte del planeta? Incalculables. Totalmente. Palabra en castellano que nosotros damos por sentados, que se dicen los del mismo país, paisano, claro. Todo el mundo, o sea, escuchás hablar en togalo, en inglés, en italiano y te dicen, ahí viene mi here it comes my paisano. Tenés ese tipo de cosas, a putear aprendés en todos los idiomas, por supuesto, claro. Esas son las cosas interesantes. El tema de la convivencia, ¿hay mucho sexo dentro de un crucero? Chan, chan. La fantasía de todo el mundo. Es un temita ese, porque viste, con los tabús que hay, pero ahí empecemos es realmente... por el principio, ¿qué es mucho, qué es poco? Me imagino que ahí se ve de todo un poco, ¿no? O sea, tanto de el ámbito de la convivencia del personal como también de los turistas, ¿no? Cosas que uno ni se imagina.
Sorprende eso a veces, ¿no? Y los turistas, la verdad que, porque a ver, entre nosotros hay ciertas reglas que pone el capitán y el capitán segundo. Que a veces también tiene la suya, ¿no? Hay obvio. Capitanes y capitanes, claro, unos que son más bravos que otros. Por supuesto. Pero bueno, también para que no haya acoso, entonces todas esas reglas se tratan de seguir, pero también hay casos de acoso más allá del Mar Caribe. Quería preguntarte, ¿hay acoso justamente en este tipo de trabajo? Porque también es una situación, me imagino, muy dura. Estás en medio del mar, ¿no? ¿Cómo haces para irte? Totalmente. ¿Tienes que venir a buscar con un helicóptero o Totalmente. trasladarte con una lancha? Estás en la falacia de la libertad, porque parece que todo es playa, océano, pero en realidad... ¿Eso está plasmado acá, más allá del Mar Caribe? Todo esto que te estoy contando está plasmado... Mire de lo que se pueden enterar, a los oyentes y televidentes, acá... Plasmado por en estas primera páginas vez. hay historias fuertes, ¿no? Sí, me imagino. Plasmado por primera vez, está contado con humor para aligerar algunas, pero sí... En cuanto al sexo que me preguntaste, hay historias de sexo de una noche, como hay también historias de grandes amores. Claro, sí. Pero después, ¿qué pasa con eso? ¿En qué queda todo eso, no? ¿En qué queda todo eso? Por ejemplo, un sudafricano que se enamora, Kiran, que se enamora de una búlgara, Milena. Y está acá narrado, ahí está narrada esa historia. Un puntual que vos experimentaste, lo viviste. Vamos a decir que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, sí. Hay historias en las que yo pedí permiso, por ejemplo, Pablo, que es un chico gay, que es de Cartagena, y en la casa no saben que es gay, viene de una familia muy católica, muy estructurada, y bueno, y vive su sexualidad en el barco, ¿no? Tiene una doble vida. Hay otras historias, en las que pedí permiso, y otras historias que son ficción, que son un poco, por ejemplo... Se prestan al juego, ¿no? Más para una novela de estas características. Totalmente, o en las redes, por ejemplo, cuando yo ponía algo, salía mis compañeros, los tripulantes, y decían, eso pasó en el Destiny, eso pasó en el Victory, y en realidad pasó en todos los barcos y no pasó en ninguno. O sea, hay situaciones repetidas, como vos tendrás situaciones de radio que pueden ser específicas de esta radio, y también las habrás vivido en otras. Seguro, sí, que no te quepa la menor duda. Pasan un montón de situaciones y de cosas. Entonces, ¿no? En el caso cuando Milena y Kira empiezan a hacer planes, ¿qué van a hacer? Kiran dice, Sudáfrica está muy difícil muy peligroso para una mujer blanca, y sabe que Bulgaria tiene hasta otro alfabeto, el cirílico, para encontrar un trabajo. Entonces tenés historias así, tenés historias como más light de pronto, y otras que son un poco más densas, ¿no? O sea, hay una variedad en ese sentido. Sí, vamos desde contamos con humor desde las cosas fuertes, como pueden ser estas historias, hasta, las relaciones que empiezan así en esa nebulosa, como pasa en tierra. Pero imagínate que si encima que no sabemos qué somos, hay que tener esa comunicación en un tercer idioma, porque ninguno habla el idioma del otro, y se mantiene en inglés. ¿No? Sí. Totalmente. ¿Cómo conviven? ¿Cómo fue lo que vos notaste en todos estos años, por tu experiencia? ¿Cómo es esa convivencia y ese acercamiento cuando de pronto, no sé, se dan casos de que, una persona gusta de otra, o se acerca el hombre, o aquí no hay diferencia, la mujer también cómo avanza? ¿Se pierde en ese ámbito del crucero ese cierto temor o miedo al rechazo? ¿Habilita hacer otro tipo de interacciones entre el hombre y la mujer? No, yo creo que eso tiene que ver con la personalidad de cada uno, la idiosincrasia de cada uno. También hay contadas, ¿qué pasa? O sea, todos a veces tenés relaciones ahí, a veces tenés relaciones en otros barcos o en tierra, cambiaron barcos. ¿Qué pasa cuando se enteran que los traicionaron a los dos? Hay una historia entre Tobía, un italiano, Cosmina, una rumana, y una noche de tragos en que los dos se enteran que les metieron los cuernos, y y entonces empiezan a tomar vodka y se acercan todos los demás a compartir con ellos. Esa situación, ¿no? Esas situaciones, totalmente. Experiencias o vivencias dentro también del entorno, dentro de la travesía, ¿no? El barco sigue circulando y las historias de las personas se van dando
y van creciendo, ¿no? Totalmente. Se va conformando una historia con cada caso en particular. Con cada caso en particular y con todos juntos, por ejemplo, cuando hay un huracán, como puede ser Katrina. Sí. Los temores, el drama que puede producir esa situación, ¿no? Totalmente. El barco, el crucero se empieza a mover y hay también y esas situaciones... rispideces que teníamos antes ya pasan a ser, pasan a dejarse de lado, porque en esta, a diferencia de los programas las entrevistas que hiciste antes, de estas o salimos todos juntos o no salimos. Claro. Entonces ahí ya todas las rispideces que podemos tener por partidos políticos, por idiosincrasias, por religiones, y no se habla, es tácito, pero todos somos conscientes que estamos en una situación que o nos juntamos o literalmente nos hundimos. Exactamente. Ese es un claro nunca ejemplo, más literalmente, ¿no? Claro. Habría que poner a varios políticos, funcionarios, líderes, habría que ponerlo en esa situación para que comprendan lo que padece y lo que atraviesa gran parte de la humanidad, ¿no? Porque ellos, están digitalizando las cosas detrás de un escritorio. Lo que pasa con las guerras, lo que pasa con la hambruna que hay en el mundo, lo que pasa con estas peleas innecesarias. También eso plantea más allá, de una manera incoherente, tal vez, ¿no? También eso plantea más allá del Mar Caribe, porque este es un barco, pero un barco en realidad es un crucero, es una corporación marina. Entonces, estás en el medio de un huracán y de repente la oficina de Miami te dice, pero no llegaron al target de ventas, pero estamos en un huracán. La gente no está viniendo a comprar, está descompuesta, está mareada, está vomitando, no está entrando en el duty free a comprar. A nadie se le va a ocurrir en ese momento. Exactamente, ¿no? pero... Todos están pensando a ver dónde están los salvavidas, por las dudas. Totalmente, pero Miami te sigue preguntando, por ejemplo, si hubo tormenta, se rompieron las ventanas, se cayeron relojes, pero ¿cuánta pérdida hubo de relojes? Claro. ¿Quién se le va a ocurrir pensar eso, ¿no? ¿Ustedes están bien? No, no. Estamos aterrorizados, pero aquí estamos, ¿no? Claro. ¿Atravesaste una situación de esas características que podés reflejarla acá más allá del Mar Caribe? Sí, lo viviste, me imagino, totalmente. ¿no? Pasar del Katrina, de alguna tormenta, de alguna cuestión donde las olas empiezan a pegar y la gente que está por ahí en los pisos inferiores ven los tiburones y demás y dice, ¿qué pasa acá, no? Sí, tiburones no, pero sí peligro. Aparte, yo le tengo pánico a los tiburones, si bien nunca vi uno, y un capitán una vez me dijo, no entiendo por qué te preocupas de los tiburones, si en realidad el gran problema es la hipotermia. Claro. Vas a morir antes de hipotermia que mordida por un tiburón. Ni te vas a enterar, tal vez, ¿no? Claro, entonces, bueno. Pero nunca te pasó viste por los ojitos de buey en los pisos gracias inferiores. A Dios, delfines. Ajá, bueno, claro, ahí es agradable, ¿no? Ahí te da ganas de salir, me tiro al agua y comparto algún momento con ellos. Totalmente, y en esto que vos contabas del sexo, bueno, ya te digo, entre nosotros es algo que regula un capitán y bueno, pueden pasar... O sea, pueden bajarte del barco, ¿no? Según lo que pase. Sí. Pero el gran tema es cuando es entre los pasajeros. Entonces, 3 de la mañana, te desaparece un pasajero y la tripulación está absolutamente segura que está en otra cabina. Pero empieza todo un simulacro a buscar... La búsqueda. Exactamente, a buscar al pasajero. Gran búsqueda, gran en el crucero. Y se terminan peleando 2 parejas, ¿no? Porque... a las 5 de la mañana sale a la luz lo inesperado. A la luz lo inesperado, como tantos temas más allá del Mar Caribe, ya que... ¿Eso también lo viviste? ¿Se está contado parte de historias de esa característica? Me imagino que debe haber miles, ¿no? Sí, están pasadas por arriba porque hace como no sabemos nada de la vida de tripulación, hace foco en 2 o 3 historias de pasajeros, o sea, las pintas así de pasadita, me pareció mucho más interesante contar la vida de la tripulación. Eso es interesante porque también podés mostrar las vivencias, la historia y lo que ha atravesado cada persona, ¿no? Y por qué a veces toma la decisión de alguna manera de aislarse o de trabajar en un lugar que algunos creen que están aislados, pero otros creen que es el momento para poder liberarse y tener otra visión de la vida, ¿no? Pasa eso y pasa gente que, bueno, que sabe que con este trabajo le da una mejor escuela a sus hijos. Claro, un mejor bienestar. Un mejor bienestar, totalmente. Entonces, bueno, te bancás
perder, crecer a lo mejor a tu hijo, pero sabes que le das una mejor escuela. O sea, son decisiones, o sea, porque un capitán una vez me contaba, cuando yo elegí esta carrera, tenía 18 años y me parecía súper interesante viajar, conocer, pero después te van pasando los años, querés tener una familia, querés hacer otras cosas, y además los capitanes somos inútiles para todas las demás profesiones en tierra. Sí. Hoy creo que eso ha cambiado, ¿no? Y todos tenemos como vamos desarrollando como distintas habilidades para hacer otro tipo de trabajos. No solo le pasa a un capitán, nos pasan a todos en tierra, que tenemos que buscar otras habilidades para tener otros tipos de trabajos. ¿Qué le sugerirías a los lectores para que se puedan introducir con, digamos, mucha oxigenación mental al poder leer y disfrutar de este Más allá del mar del Caribe? ¿Qué es lo que vos crees que impacta más dentro de toda esta serie de historias que vos contás, no? La verdad que no, o sea, yo he estado 10 años tratando de escribir este libro porque quería que no fuera un libro técnico, y he tenido como devolución yo abrí el libro y ya me sentía que era parte de la tripulación. Iba con ustedes, sufría con ustedes, qué disfrutaba con ustedes. Qué bueno, que te digan algo así es un orgullo. O, por ejemplo, la descripción, porque la parte más difícil para mí era cómo contarte cómo es un barco si nunca estuviste, y además, si estuviste, siempre estuviste del lado de pasajeros, y que no se transformara en un manual. Y cuando me dicen, ya estoy en el Mundial, digo, pero yo estuve... ¿Ya pasaste? ¿Ya entraste en el barco? Claro. Sí, ya reentré en el barco. ¡Qué fantástico! Y bueno, y por otro lado es una alegría muy grande porque no te resultó técnico, no te resultó... Y bueno, y también tiene estas cosas, no te vas a encontrar un zombie, un astronauta en el medio de una cabina. Claro. Son vivencias reales o de fantasía que vos las plasmás como para que la gente conozca un poco todo lo que puede pasar alrededor de un crucero, dentro del mundo de estar en un barco con turistas y con un montón de gente desconocida, que ahí es donde empieza a desarrollarse una convivencia tal vez inesperada, ¿no? Que también por otro lado le brinda la oportunidad a conocer a quién puede ser su futura pareja o por las cuestiones de la vida, su futura compañera de vida, etcétera. Totalmente, ¿no? Y después hay que elegir dónde vivir en tierra. Ahí está. Voy a tu país, me quedo en el mío, vamos al nuestro, elegimos uno nuevo. Hay gente más afortunada, como por ejemplo Rachel y Steve. Rachel es de Australia, Steve es el inglés, y terminan casándose viviendo en Australia. Pero bueno, los dos hablan el mismo idioma, vienen de idiosincrasias parecidas, es más fácil. En el caso de Kieran y Milena ya se complica más y se tienen que buscar países como por ejemplo puede ser Inglaterra, con todos los problemas que puede tener Europa, con todo lo que es los problemas de migración, ¿no? Tratar de entrar en Estados Unidos o en Inglaterra o en Australia, algún país que hable inglés y que los dos puedan vivir. Ahí Canadá, admitir y que les deje transitar su vida futura, ¿no? Totalmente. ¿Hubo algún caso de algunos de los protagonistas tal vez de estas historias que después estuviste en contacto con él o le dijiste, mira, hice tal cosa, o que hayan aprobado contar parte de su vida, como decías en este caso de este chico puntual? Steve, en realidad sigo, gracias a las redes, sigo en contacto con mucha gente. Ha sido una emoción muy grande porque he tenido vamos, Valeria, al fin alguien contó nuestras historias. Y hay gente que no habla castellano y me dice, por favor, ¿cuándo en inglés? Pero que va siguiendo todo el proceso de la Feria del Libro, van dando las felicitaciones como si entendieran lo que está pasando. Pero dice, al fin, porque todos hablamos siempre de que lo íbamos a contar y nadie lo hizo. La que escribió El Crucero del Amor, sí era una tripulante, pero ella hizo 4 tripulantes, o sea, el capitán, el médico, la directora de cruceros,
el bartender. Se basó en 3 o 4 historias. Exactamente, más, y los demás eran invitados, eran pasajeros, invitados. Acá es todo lo contrario, vos plasmaste. No, puse el foco en la tripulación. Claro. En un crucero chico tenés 1000 tripulantes, de más de 200 nacionalidades distintas. Me parecía que era una historia súper rica, claro, linda para ser contada. Ser contada. Así que, nada, con respecto a mis compañeros no tengo más que agradecimientos y en algún momento, por lo menos, poder publicarlo en inglés. No sé si en rumano. Ya va a llegar, seguramente que va a llegar en varios idiomas. Bueno, la cuestión es que ya está, Más allá del Mar Caribe, Valeria finalmente logró el objetivo. Así que hay que disfrutarlo nada más. Introducirse en este mundo de lo que pasa en el mar y conocer un montón de historias que seguramente a ustedes lo van a impactar, como ha acontecido justamente en este transitar de Valeria Limardo durante casi 8 años como integrante o miembro de la tripulación de un barco, ¿no? Gracias, Vale, por acompañarnos, gracias por esta hermosa charla que tuvimos y realmente, bueno, lo mejor de lo mejor en la implementación de la buena comercialización de tu libro. Muchas gracias. Y bueno, con los programas que tuviste anteriormente, como decía Bradbury, para no morir de realidad, un poco de libros. Exacto, es bueno para despejar y oxigenar la mente. Ustedes ya saben, queridas amigas y amigos, que estamos sorteando los libros, tanto de Valeria Limardo como el que nos dejó Florencia González, Reloj de Arena, lógicamente Más allá del Mar del Caribe, y los otros libros que nos han obsequiado y dejado los escritores justamente para que ustedes puedan tener acceso. Y si no, bueno, van a cualquier librería y lo pueden adquirir, pero realmente es interesante introducirse en esta nueva cantidad de escritores, de novelistas que están presentando un material increíble. Mil gracias, Vale. Nos vemos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Y Mica, muchas gracias. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.